Buenos días. Hoy vamos a continuar con el análisis toxicológico de los indicios. La clase pasada revisamos como parte del módulo 2 la identificación presuntiva de drogas de abuso en muestras decomisadas. Hoy veremos la estrategia analítica a seguir en el caso de la identificación de sustancias tóxicas, de venenos y de drogas decomisadas presentes en indicios de origen biológico, es decir, en fluidos y muestras tisulares. Bien, comencemos pues. Entonces, el análisis toxicológico de indicios de origen biológico como fluidos, como sangre, como orina y muestras tisulares, tiene que ver con el estudio de sujetos, ya sea vivos o muertos, proveniente de la investigación de hechos en donde se sospecha la ingestión de alguna de estas sustancias, ¿sí? Es común, por ejemplo, que cuando vamos a celebrar un evento, un cumpleaños, un éxito de algún compañero, o sencillamente queremos salir a convivir con los compañeros, con los familiares, es común que asistamos a sitios donde nos consumamos bebidas alcohólicas, pero en estos lugares a veces debemos tener cuidado porque mezclan o le agregan sustancias adicionales a la bebida. Por eso es recomendable no asistir a la hora feliz, es decir, donde dan 2 bebidas por una, ¿verdad? O de preferencia pedir en estos sitios de recreación, pedir la bebida en su recipiente perfectamente sellado, como puede ser una cerveza, por ejemplo. Les comento esto porque generalmente hay efectos sinérgicos con el consumo de estas drogas. Esto significa que nos vamos a intoxicar con el consumo de 1 o 2 bebidas de esta naturaleza. Si normalmente yo me pongo alegre con 2 o 3 copas, pues en presencia de una droga rara ajena a esta situación, tal vez con 1 o 2 bebidas de estas llegue un grado de intoxicación más allá del normal. Y esto va a generar una serie de accidentes que en el mejor de los casos puede ser lesiones leves, ¿sí? hacia las personas, pero generalmente provoca accidentes de consecuencias generalmente mortales. En nuestro país, la mayor cantidad de muertes es originada por el consumo de bebidas alcohólicas. Y en estos casos puede ser que el asunto llegue a la esfera penal, ¿sí? Si es que haya una denuncia por daños, ¿verdad? Ya sea a las personas o a bienes inmuebles. En este caso, el Ministerio Público, el que va a dirigir la investigación, va a solicitar la toma de muestras. Entre otras más que va a recabar, va a pedir la intervención del químico y le va a pedir que investigue si las personas involucradas en el hecho investigado fueron sujetos a una intoxicación, ya sea voluntaria o involuntaria. Entonces va a solicitar el análisis toxicológico de fluidos biológicos. En este caso, básicamente se va a referir a el análisis de orina y de sangre en busca de venenos, de tóxicos o de drogas que hayan podido ser la causa o motivo que originó este hecho fatal. Y va a solicitar las muestras. Entonces, bueno, sí va a solicitar las muestras. ¿Qué tipo de muestras? Pues va a depender, ¿verdad?, del hecho investigado. Van a ser muestras que va a recolectar el químico en muestras provenientes del sospechoso. Trae una bolsita, un polvo blanco, que según él alega es azúcar glass, porque
para endulzar sus bebidas, por ejemplo, o que trae bicarbonato en un sobrecito, ¿verdad? Del tamaño de un sobre de esas, de 1 centímetro cuadrado, ¿verdad? Van a recolectar muestras de bebidas alcohólicas del lugar de los hechos o del vehículo donde iban, etcétera. Esas son las muestras decomisadas, tanto de las víctimas o víctima como de los acusados o acusado, y del mismo lugar de los hechos, ¿verdad? También va a requerir o van a tomar muestras de sujetos vivos, es decir, las personas que iban en el vehículo accidentado, las personas que estaban en el lugar de recreación, o las personas que de alguna manera acompañaron a los victimarios o a la víctima, ¿verdad? Y que todavía están vivos. Entonces, en esos casos, pues le van a tomar algunas muestras. ¿Para qué? Para ver el grado de intoxicación, primero con fines médicos, ver qué tan intoxicados están y si la intoxicación o el tóxico que ingirieron no pone en riesgo su salud. ¿Sí? Esa, digamos que debe ser la primera finalidad, la finalidad clínica médica, investigar, detectar el tóxico para determinar el grado de intoxicación, primero entonces con fines médicos, y establecer o impulsar o fomentar o asegurar su buena salud. Y el segundo, con fines legales, qué tanto influyó la ingestión de estas sustancias para provocar el hecho que se está investigando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, detectar la droga, el veneno, el tóxico va a ser fundamental. Preservar la vida de la misma persona que está intoxicada y de las personas que las acompañaron, y establecer el grado de intoxicación con fines legales. Y va a tomar, en este caso, básicamente muestras de orina y de sangre. Pero también va a intervenir el químico en la toma de muestras en casos de muerte. En la toma de muestras provenientes de una autopsia, en casos de muerte. Y aquí lo va a hacer el médico forense o el patólogo. Ellos van a determinar si la sustancia que se descubrió en las muestras recabadas fueron causantes de la muerte, ¿sí? O si el tóxico, el veneno que se localizó es el causante de los daños que lo llevaron a la muerte. Es decir, en esta autopsia no solamente va a recabar o se va a recolectar fluidos biológicos, también se van a recolectar diversos tejidos, ¿sí? Desde contenido estomacal, desde tejido estomacal, desde muestras de hígado, muestras de intestino, muestras de riñón, muestras de cerebro, etcétera, ¿verdad? Entonces, con el estudio que van a solicitar ellos, van a establecer las causas de muerte. Información que el Ministerio Público va a tomar en cuenta a la hora de dictaminar este posible hecho delictuoso. Pero no solamente en autopsias va a intervenir el químico para poder analizar y determinar las causas o la presencia de algún tóxico, de algún veneno, de alguna droga en el cuerpo de una persona ya fallecida. Y me refiero a las exhumaciones. Tal vez ya se sepultó el cuerpo, que se ve involucrado en un hecho delictivo, pero hay cierta duda razonable, y en ese caso el juez o el Ministerio Público solicita nuevamente o la misma defensa o la parte contraria solicita un reanálisis de ese cuerpo que ya fue exhumado, porque se sospecha que no se le hizo un estudio de cierto veneno, de cierta sustancia, de cierta droga, que es importante para definir un poco o reorientar la investigación respecto a este hecho que se está investigando. Entonces se solicita la exhumación, se toman muestras tisulares si es que todavía están en buen estado, fluidos biológicos si es que todavía se pueden considerar que están en buen estado, etcétera, ¿verdad?
Hay exhumaciones que se han hecho años después de que ocurrió el asesinato o la muerte de esa persona. Un ejemplo clásico es el estudio que se le hizo al pelo de un personaje muy importante en la historia universal, y me refiero a Napoleón. Napoleón se sospecha, supuestamente murió de causas naturales en su reclusión en la isla de Santa Elena, pero se sospecha que fue intoxicado por arsénico. Entonces, años después, muchos años después, inclusive hace apenas unos años atrás, se realizó la autopsia y se tomaron muestras de cabello, y efectivamente se localizaron rastros de arsénico, pero se concluyó que era una cantidad similar a la de las muestras presentes de arsénico presente en las muestras de la tierra donde fue sepultado allá en la isla de Santa Elena, ¿verdad? Pero vaya, lo importante de aquí es de que se puede tomar muestras en exhumaciones, que el químico puede intervenir para el estudio de muestras provenientes de exhumaciones. Generalmente estas tomas de muestras las realiza tanto en autopsias como en exhumaciones, las realiza el médico forense, el patólogo, y las remite al químico para su estudio. Las muestras de sujetos vivos son, ya dijimos, sangre. Ahí lo mínimo que se recomienda es tomar 20 mililitros de sangre, pero a veces yo considero que 20 mililitros es bastante cantidad, una cantidad suficiente de sangre como para realizar un estudio para determinar la presencia de alguna droga, algún tóxico, algún veneno. Pero vaya, ese es lo mínimo que se recomienda, y hay que tomarla en un tubo de ensayo, no agregarle coagulante, solamente en caso necesario agregarle heparina o fluoruro de sodio al 10% por cada 5 mililitros de sangre. En el caso de alcoholemias o tóxicos volátiles, es importante no desinfectar los recipientes, ni las agujas, ni la piel utilizando alcohol como se acostumbra normalmente, ¿sí? Y se adiciona, en este caso, sí es recomendable adicionar el fluoruro de sodio. Y se envía al laboratorio y se refrigera. Obviamente que se debe adjuntar la muestra con su cadena de custodia. La otra muestra importante en sujetos vivos es obviamente este fluido de origen, de eliminación, de excreción. Es un fluido que va a excretar el individuo, ¿sí? A diferencia de la sangre, en la sangre sí tenemos que pinchar alguna de sus venas con una jeringa. Y ojo, aquí es bien importante considerar que la persona puede alegar que se le está dañando su persona, y puede alegar violación a sus derechos humanos. Por eso siempre hay que tomar en cuenta el consentimiento informado de la persona a la cual se le va a hacer la extracción de sangre, ¿sí? Tal vez lo mismo para orina, pero en este caso es un fluido de eliminación, ¿sí? Y se recomienda tomar un mínimo de 50 mililitros sin conservador. Igual a veces se requiere que se tome la muestra intermedia. En caso de que sea necesario añadir conservador, porque va a tardar tiempo en trasladarse la muestra desde el lugar de recolección hasta el laboratorio, y las temperaturas son demasiado altas, hay que agregarle un poco de ácido de sodio al 1% y colocarle un recipiente que contenga sustancias que van a garantizar la refrigeración de la muestra desde que la tomo hasta que la trasladan al laboratorio, ¿sí? De preferencia usar recipientes de vidrio, de plástico, perfectamente secos y limpios, y con tapa de cierre hermético. Es bien importante mencionar también que en el caso de la sangre es recomendable utilizar tubos de ensayo plástico o de vidrio, pero sí con un tapón de cierre hermético. Y ojo, tratar de llenar todo el tubo de ensayo y que no quede ni un vacío entre la sangre y el tubo. Hay que llenar bien el tubo. Esto para evitar las bolsas de aire que generalmente pueden afectar nuestro contenido de etanol en la sangre.
Bien, en caso de muestras de autopsias, cuando se sospecha la cantidad aproximada del tóxico, podemos determinar la cantidad de muestra a recolectar. Por ejemplo, si creemos que el tóxico está en una concentración, digamos, mínima de 1 miligramo por litro, presente en el cuerpo del occiso, pues se recomienda, por ejemplo, tomar 50 mililitros de orina o de sangre y 50 gramos de tejido, ¿verdad? Si sospechamos de que la cantidad es mayor a 1 miligramo y se cree que está en el rango de los 10 miligramos por litro, obviamente que aquí el volumen y la cantidad de muestra solicitada a recolectar es menor, es 10 veces menos. En lugar de 50 mililitros vamos a tomar 5 mililitros de orina o de sangre y 5 gramos de tejido. Y cuando se sospecha que hay una cantidad grande del tóxico, del veneno, de la droga, de 10 miligramos por litro de sangre o de fluido, se va a considerar pues tomar 1 mililitro de orina o de sangre y 1 gramo de tejido, puesto que con eso va a ser más que suficiente. Vamos a encontrar muchísima droga presente en estas muestras. Pero generalmente cuando se hace la autopsia, pues a veces sí, ¿no? Sí se detecta inmediatamente la presencia del tóxico. Por ejemplo, una persona que está severamente intoxicada con etanol, obviamente que muchas de las veces en la autopsia el olor a etanol satura el ambiente cercano al médico, ¿verdad? Entonces él va a percibir ese aroma y posiblemente va a decir que hay una cantidad excesiva de esta droga y va a tomar cantidades mínimas de tejido. No va a tomar 50 gramos de tejido, va a tomar cantidades mucho menores a los 50 gramos de tejido. Eso muchas de las veces queda a consideración y es a la experiencia del médico forense, del patólogo forense, ¿verdad? Pero son tips que nos van a dar una idea aproximada de la cantidad de muestra que vamos a considerar en la recolección de estas muestras. En este cuadro aterrizamos de una manera más integral el tipo de tejido, la cantidad a considerar, a tomar en una autopsia y en principio dependiendo de si en la muestra o el tóxico es desconocido, se van a tomar estas cantidades de fluidos y de tejidos, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando se conoce el tóxico, o se sabe qué droga ingirió, qué tóxico le dieron a tomar, qué veneno ingirió, obviamente que aquí se hace una recolección un poco más selectiva. En el caso de drogas de abuso, por ejemplo, si se sospecha del consumo de drogas de abuso, se toma sangre, orina, hígado, riñón, bilis y tejido queratinoso como pelos y uñas, ¿verdad? En el caso de etanol, pues solamente se va a tomar sangre y orina. Ya tomar muestras de otros tejidos resulta poco práctico porque generalmente pues es un líquido volátil, ya no lo vas a encontrar, ¿verdad? Y así por el estilo. Por ejemplo, para metales que se absorben muy bien o son secuestrados muy bien por el riñón, pues obviamente que va a ser el tejido de elección, pero eso no significa que no podamos tomar muestras de los demás tejidos en donde también va a ser posible detectarlos, ¿verdad? En el caso de monóxido y de gases en general, pues solamente se recomienda tomar muestra sanguínea, puesto que CO2 y gases rápidamente se van a eliminar del cuerpo y entonces ya no va a ser posible localizarlo ni siquiera en la orina, ¿verdad? Bien. Una vez que tomamos la muestra, ya dijimos, se le agrega el conservador en caso de ser necesario, y es necesario solamente cuando se va a tratar el análisis para identificar alcohol o disolventes o tóxicos volátiles.
Se usará formol o se le agregará fórmula a la muestra tisular solamente cuando se vayan a realizar estudios histopatológicos, ¿sí? Anticoagulantes solamente en caso necesario, como ya dijimos, para alcohol, la terminación de alcohol en sangre, fluoruro de sodio al 0.05%, o una concentración que ya ha sido experimentada y probada por el médico patólogo, por el médico forense, por el patólogo forense. Y como ya nuevamente les había comentado, usar recipientes de vidrio o de plástico para muestras tisulares de boca ancha, limpio y secos, ¿sí? Perfectamente etiquetados. Lo mismo para los fluidos biológicos, tubos de ensayo y con su respectivo tapón. Y se recomienda generalmente en líquidos, igual en los tubos o recipientes, usar frascos ámbar, principalmente para líquidos, porque eso va a evitar la oxidación e hidrólisis de nuestro principio activo que está contenido en esa muestra. Y nuevamente evitar bolsas de aire, sobre todo en casos de la terminación de etanol o ciertos gases, ¿verdad? Etiquetamos bien, recuerden, hay que etiquetar bien y embalar nuestros recipientes y enviarlos con su respectiva cadena de custodia al laboratorio. Una vez en el laboratorio, se van a refrigerar, si es que el estudio no se va a hacer inmediatamente, sino unas horas después se refrigera, y si no se hace unas horas después, sino que va a tardar el estudio unos días, se recomienda congelar la muestra para estos fines, ¿verdad? Que se conserve nuestro principio activo, que se conserve dentro de la muestra recolectada. Una vez que ya tenemos listo nuestra muestra, lo sometemos a estudio químico. ¿Qué vamos a tratar de identificar? En caso de sangre, se utiliza para screening, obviamente, de tóxicos ácidos y neutros, para gases y sustancias volátiles, básicamente. Y de preferencia también cuando se sospecha que recientemente se consumió, se administró la muestra o la droga en cuestión. La sangre de preferencia debe ser sangre total de flujo libre, ¿sí? Con el anticoagulante adecuado, si es que no hay interferencia con nuestro principio activo del cual sospechamos está presente en este fluido. En el caso de orina, vamos a encontrar un tóxico concentrado, ¿sí? Es decir, cuando ya pasan varias horas de que ocurrió el hecho, realmente el tóxico se va a ir eliminando, ya sea por heces, por sudor, etc. Pero realmente hay una cantidad muy importante que se va a eliminar por riñón, y entonces la orina es un fluido importante en donde se va a concentrar el tóxico con el paso de las horas después de que se consumió el tóxico. A diferencia de la sangre, en la sangre es al revés. Con el paso del tiempo, después de que se administra el tóxico o se consume la droga, con el paso del tiempo va a ir desapareciendo en la sangre y se va a ir concentrando en la orina. Y en este caso sí es importante considerar la toxicocinética, es decir, la vida media del fármaco para poder determinar si la sangre es un elemento útil para identificar ese tóxico o ya no va a ser útil. El ejemplo clásico, por ejemplo, si alguien consume cocaína y la consumió hace una hora, es factible todavía identificarla y cuantificarla muy bien en sangre. Pero si la consumió hace 24 horas, es difícil que se localice en sangre. Más bien vámonos a recolectar orina, hacer estudio en orina, en donde se está concentrando el metabolito y la droga en sí también en este fluido biológico. Entonces, los datos cinéticos sobre el comportamiento de las drogas es bien importante para determinar si tomo sangre o si hago el estudio en orina, ¿sí? Entonces, la orina no va a ser muy útil en las intoxicaciones agudas, por lo que ya les había comentado, ¿sí? De preferencia no añadir conservadores y refrigerar si el estudio se va a llevar en las horas siguientes.
El caso del lavado gástrico, pues son importantes los primeros 500 mililitros o la cantidad que sea posible recuperar. Vómito también es bien importante, ¿verdad? Lo más posible que se pueda recolectar, ¿sí? Aquí vamos a encontrar concentraciones altas del tóxico antes de las 6-5 horas. Después ya posiblemente se absorbió todo el tóxico y vamos a encontrar a lo mejor trazas o concentraciones menores del tóxico. Entonces hay que recolectar pues ya otro tipo de muestras, ¿verdad? Como pueden ser muestras tisulares, orina o sangre, ¿verdad? Bueno, si no, si la droga ya se absorbió, pues ya va a estar en los tejidos, ya se distribuye a los tejidos, ¿verdad? Es en donde vamos a encontrarlos una vez que pasó del estómago a sangre. En el caso que la muestra o la droga, que en caso que la droga, el tóxico, se absorbió, cuando fue inyectada, obviamente que pasa directamente a la sangre y de la sangre se va a distribuir a los diversos tejidos. Entonces, el hígado es un tejido donde vamos a encontrar en cantidades importantes nuestra muestra. Recuerden que el hígado es el órgano que se encarga de metabolizar a la mayoría de las drogas, de las sustancias que ingresan a nuestro organismo. Por eso va a ser útil en las autopsias y sobre todo en las exhumaciones, ¿sí? Ahora bien, el cerebro también va a concentrar determinadas sustancias, como es el caso del etanol y los solventes volátiles. En algunos casos es también útil esta recolección de este tejido, porque muchas drogas son muy liposolubles y se concentran en determinados tejidos. Por ejemplo, en el caso del etano, se va a poder, solventes se concentran muy bien en el cerebro. Y el riñón, por ejemplo, ya dijimos que va a concentrar venenos, sustancias como sales metálicas y metales tal cual. Por eso es bien importante este tejido recolectarlos. Aquí también nos hablan de que la bilis es un tejido importante en caso de sobredosis. Es importante entonces hacer esta recolección. Recolección de sobredosis de opiáceos, perdón. Bien, ¿qué tipo de análisis vamos a hacer? Es decir, ¿cómo voy a orientar mi análisis? Como ya lo comentamos en clases pasadas para las muestras, para el estudio de drogas de abuso, las muestras sin historia, aquellas muestras que me llegan al laboratorio, pero que no sé nada sobre esa muestra, no sé si fue recolectada una persona de sexo masculino, femenino, si vomitó, si no vomitó, si sufrió mareo, si no sufrió mareo, si convulsionó, si no convulsionó. Si no sé nada de eso, es una muestra sin historia y entonces me va a complicar mi estrategia analítica. Puede ser que en un día, en 2 días, en 3 días pueda dar con la identidad del principio activo involucrado en el hecho que se está investigando, ¿sí? Pero eso me va a complicar el estudio, me va a consumir tiempo que no tengo para este estudio, pero que lo tengo que hacer. Y eso me va a hacer sudar frío, pero tenemos que sacar el resultado, ¿verdad? Si no me alcanza el tiempo, tengo que solicitar mediante oficio una prórroga a la autoridad correspondiente para que me permita llevar a cabo los estudios que me den resultados y que a su vez le sirvan a la autoridad para que él emita una sentencia o emita la sentencia correspondiente. Cuando tengo una muestra con historia, sé que de la edad del origen que me dicen la edad, del sexo, si convulsionó, si no convulsionó, y si me traen el empaque de las pastillas que tomó, del veneno que ingirió, pues eso me va obviamente a
a llevar por un camino con atajos. Es decir, yo recolecté la muestra, ya sé qué es, hago una prueba de confirmación, después, una prueba preliminar, después una prueba de confirmación, sin realizar una gran batería de estudios, como es el caso de muestras sin historia. Muestras sin historia tengo que hacer una batería de pruebas preliminares para ir orientando mi estudio. Las muestras con historia casi es directo. Llega la muestra, un estudio preliminar, pero ya sobre el grupo o la sustancia en especial que sé que está contenida en esa muestra, y después ya confirmo por un método instrumental. Eso me va a ahorrar bastante tiempo, bastante esfuerzo de mi parte, y me va a llevar a un buen resultado, ¿sí? Pero ojo, entonces realmente las muestras de origen biológico, las muestras tisulares, fluidos biológicos, requieren 3 fases para su estudio. La primera fase es la extracción, la separación y la extracción de mi muestra, de mi principio activo que contiene una matriz, ¿sí? Lo tengo que extraer de ahí. Una vez que hago la extracción, debo de detectarlo e identificarlo, ¿sí? Y ojo, entonces, si no hago una buena separación, una buena extracción, la detección que yo haga también va a estar mala, va a ser errónea. Entonces, el éxito de mi estudio, el éxito de mi análisis va a depender de que haya una buena separación, una buena extracción. Si yo separo de manera exitosa a mi principio activo, ya la detección y la identificación, pues digamos que es relativamente fácil. Y la cuantificación también. Entonces, es fundamental la primera fase en este estudio químico toxicológico. Y entonces aquí me dicen, ¿cuándo extraer? ¿Cómo extraer o qué extraer? Entonces, mucho va a depender de lo que me pide la autoridad, ¿sí? A lo mejor solamente una prueba muy sencilla al extracto o a mi muestra de sangre, de orina, o la muestra tisular, una muestra muy gruesa, muy orientativa, posiblemente ya con eso se conforme el Ministerio Público, lo cual es raro, ¿verdad? Ese es un primer factor que me va a definir qué extraer y cuándo extraer. El segundo es la calidad y la cantidad de muestra. A lo mejor tengo 1 gramo de un tejido y que está contaminado y no me da oportunidad de someterla a un proceso de extracción, ¿verdad? Y finalmente, el tóxico que sospecho está en mi muestra lo conozco, ¿sí? Sé su solubilidad, sé su punto de fusión, sé en qué estado normalmente se encuentra, sé en qué es soluble y qué no es soluble, el punto de ebullición lo conozco, etc. Entonces, eso es bien importante. Y estos 3 factores me van a definir si extraigo o si someto mi muestra a un proceso de extracción o no, ¿sí? A lo mejor utilizo métodos no extractivos, aquellos que me reducen las etapas de extracción al mínimo, es decir, que con solo agregarle una solución, disolverlo en algo, agregarle algo, finalmente ya está listo para su proceso de identificación, ¿sí? Y aquí el ejemplo común son las técnicas inmunoenzimáticas, aquellas que utilizamos para identificar drogas de abuso en muestras decomisadas. Aquí también, aquí en este caso vamos a poder utilizar el análisis inmunoenzimático, las plaquitas para identificar drogas de abuso en fluidos biológicos, y que no requieren ningún proceso de extracción, ningún tratamiento adicional. Tomamos nuestra muestra de sangre o de orina, la colocamos en el equipo y el equipo determina la presencia o no de drogas, del veneno, del principio activo, ¿verdad? Son sensibles, pero ya como lo comentamos la clase pasada, a grupos de drogas, es decir, me van a decir a qué grupo de droga pertenece el principio activo: opiáceos, barbitúricos, anfetaminas, etcétera, ¿sí? Mas no me identifica a la droga exactamente con la especificidad que yo requiero, pero sí me está orientando el análisis, ¿verdad? Y de ahí pues someto mi muestra a técnicas instrumentales.
¿sí? Ojo, aquí me estoy refiriendo a muestras fluidos biológicos como orina y sangre, ¿sí? Entonces, que pueden ser sometidas a métodos no extractivos. Una vez que sé el tipo de principio activo mediante las técnicas enzimáticas, pues voy a técnicas instrumentales, que muchas de las veces también son equipos que solamente requieren un tratamiento muy simple, muy sencillo, y se someten a su estudio, a su registro, a su análisis. Por ejemplo, en el caso de la cromatografía de gases, se coloca mi muestra, en este caso la muestra de alcohol, de sangre, de orina, se coloca en el equipo, y el equipo obviamente va a identificar la presencia de etanol o algún solvente volátil y no requiere ni un proceso de extracción, ¿sí? Pero ojo, va a ser bien importante que en el caso de extracción de tóxicos volátiles tenemos otros métodos para su extracción. Por ejemplo, la destilación. La destilación simple que ustedes conocen es un buen ejemplo para extraer tóxicos, venenos y drogas volátiles, ¿sí? El proceso es bastante sencillo. O también la cámara de microdifusión de Conway, ¿verdad? Donde vamos a colocar la muestra y por microdifusión de estas sustancias volátiles vamos a poder identificarlas. Y el otro método de extracción del cual vamos a hablar es la extracción de tóxicos orgánicos no volátiles, que hablaremos de ellos en la siguiente sesión. Vamos a concentrarnos entonces en el proceso de destilación. En este caso vamos a hablar que vamos a extraer estos líquidos volátiles, estas drogas volátiles, mediante un proceso de destilación simple o por arrastre de vapor o una destilación fraccionada. La cuestión es de que estas sustancias deben de tener como característica importante para su separación un punto de ebullición menor a 100 grados centígrados. Aquí tenemos, en este caso es una destilación por arrastre de vapor, la solución acuosa donde se genera la fuente de vapor, mi muestra, ¿sí? Donde está el principio activo que va a ser extraído, va a ser volatilizado por este flujo de vapor, pasa por acá, se enfría y vamos a recolectar nuestra muestra acá, ¿sí? Aquí está saliendo nuestro principio activo, nuestro líquido volátil, y se va a recolectar. Son 3 fracciones las que se recomienda recolectar. Esas 3 fracciones van a contener nuestros líquidos, nuestras drogas volátiles, y que se van a identificar mediante pruebas específicas, ¿verdad? Cuando la destilación es ácida, obviamente vamos a extraer tóxicos minerales, tóxicos orgánicos, ¿verdad? De naturaleza básica. Cuando nuestra destilación es básica, vamos a extraer anfetaminas, anilinas y alcaloides líquidos volátiles, ¿sí? Las fracciones que vamos a recolectar, en el caso de la primera fracción, vamos a identificar fósforo, ácido cianhídrico, cloroformo, alcoholes superiores y acetona. Entran en la primera fracción porque son los de mayor punto de ebullición, son los más volátiles, por eso salen en la primera fracción. En la segunda fracción saldrán los de punto de ebullición intermedio, como la acetona, la anilina, el fenol, el hidrato de cloral, el formaldehído. En el caso de la tercera fracción que voy a recolectar, que es la última fracción que va saliendo de mi destilado, son los de punto de ebullición menor, ¿verdad? Vamos a encontrar formaldehído también un poquito, que también ya había salido en la segunda fracción, pero vamos a encontrar el disulfuro de carbono, benceno, yodo libre. Entonces son algunos de los tóxicos, de los venenos volátiles que vamos a poder separar de nuestra muestra que llegó al laboratorio, ¿sí? Se van a identificar de manera preliminar, de manera rápida, mediante pruebas con desarrollo de color, con pruebas de formación de precipitados con desarrollo de color. Hay pruebas muy sencillas de hacer. La mayoría de estas pruebas que están aquí citadas son pruebas que utilizan reactivos
con sustancias, con reactivos, valga la redundancia, que se encuentran presentes en cualquier laboratorio forense. En el caso de la técnica de microdifusión de Conway, se trata de una técnica bastante sencilla. Es una cámara donde vamos a encontrar dos compartimentos, uno central y uno exterior. En el compartimento externo se va a colocar nuestra muestra, ya sea sangre o macerado del tejido, ¿sí? Sangre o orina o tejido ya macerado, ¿sí? Y en la cámara interior se coloca una sustancia que va a ser reducida o que va a interaccionar con el tóxico volátil que está presente en nuestro tejido. A esta muestra se le va a agregar un agente liberador de nuestro líquido volátil, de nuestro tóxico volátil. Se coloca junto con la muestra a ser analizada y se van a mezclar perfectamente bien antes de ser sometidas a su análisis. De hecho, cuando se colocan las muestras en la cámara exterior y ya está en la cámara interior nuestra sustancia que va a reaccionar con nuestro tóxico, ya está poniéndose en marcha esta reacción, es decir, a la temperatura ambiente el tóxico volátil ya va a estar va a estar en posibilidad de saturar la cámara. Bueno, una vez que la tape, obviamente satura la cámara y se va a poner en contacto con la muestra de la cámara central y se va a generar una reacción. En el caso del etanol, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que agregamos aquí nuestra muestra de líquido, de sangre, de orina o de tejido, ¿verdad? Se le va a agregar, en el caso de etanol, dicromato de potasio, ¿verdad? ¿Sí? Se le va a agregar carbonato, a ver, aquí está etanol, se le agrega carbonato de sodio, ¿sí? Se le agrega, el agente liberador es el carbonato de potasio, ¿sí? Se le agrega aquí, se genera una reacción exotérmica que favorece la volatilización del principio activo, ¿sí? Que va a reaccionar o se va a poner en contacto, se va a poner en contacto con la sustancia que está presente en la cámara interior, y en el caso del etanol es el dicromato de potasio. Entonces, el etanol que se volatiliza, va a oxidar al dicromato de potasio, ¿sí? Este dicromato de potasio cambia de color cuando se oxida, y de un color amarillento pasa a un color verde o azuloso o azulado, ¿sí? Que es el punto que va a determinar, o es el color que va a determinar la presencia de etanol en esa muestra. Y así para cada sustancia vamos a encontrar que se va a identificar cada una de ellas utilizando esta cámara de Conway, ¿verdad? Bien, aquí les dejo el enlace para que ustedes revisen este video, dura 3 minutitos y se refiere a cómo trabaja la cámara de Conway para identificar líquidos volátiles. En este caso nos hablan de la reacción del etanol con el dicromato de potasio. Pues hasta aquí, compañeros, chicos, chicas, dejamos esta clase y nos veremos el siguiente sábado. Espero que se cuiden y que disfruten su día. Bye.